Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de la expedición perdida de Jean-François de Galaup. En el verano de 1785, Francia puso en marcha uno de los proyectos científicos y marítimos más ambiciosos de su historia. Al frente estaba Jean-François de Galaup, conde de la Pérouse, oficial naval veterano, respetado por su competencia y elegido personalmente por Luis XVI para liderar una expedición que debía combinar exploración, diplomacia, comercio y ciencia. No se trataba solo de navegar, se trataba de demostrar que Francia podía igualar y superar la huella que el capitán James Cook había dejado en el Pacífico. 3 años después, en 1788, las dos fragatas que componían la expedición, la Boussole y l'Astrolabe, desaparecieron sin dejar rastro en el Pacífico Sur. No hubo supervivientes que regresaran, ni mensajes finales, ni restos inmediatos que permitieran reconstruir lo ocurrido. Durante décadas, Europa vivió con una pregunta sin respuesta. La búsqueda de la Pérouse se convirtió en uno de los grandes enigmas marítimos del siglo XVIII. Un misterio que atravesó la Revolución Francesa y sobrevivió al propio antiguo régimen que lo había impulsado. Para entender la importancia de la expedición hay que situarse en la década de 1780. Las grandes potencias europeas competían por el conocimiento geográfico y por el control de rutas comerciales. Los viajes de Cook habían ampliado enormemente el mapa del Pacífico, pero también habían evidenciado la capacidad británica para convertir la exploración en instrumento de poder. Francia, que había apoyado recientemente a los insurgentes estadounidenses contra Gran Bretaña, quería reafirmar su posición global. Luis XVI, apasionado por la geografía y la ciencia náutica, supervisó personalmente detalles del proyecto. Se diseñó una misión con objetivos claramente definidos: completar la cartografía de zonas apenas conocidas, estudiar corrientes, costas y posibilidades comerciales, recoger información científica en botánica, zoología y astronomía y analizar sistemas políticos y costumbres de pueblos del Pacífico. La expedición incluía no solo marinos, sino también científicos, ingenieros, dibujantes, cartógrafos y naturalistas. Era una empresa ilustrada en el sentido más literal del término. La flotilla zarpó de Brest el 1 de agosto de 1785. Tras cruzar el Atlántico y rodear el Cabo de Hornos, una de las rutas más peligrosas del mundo, la Pérouse exploró la costa oeste de América del Norte, cartografió partes de Alaska y estudió poblaciones indígenas, dejando observaciones etnográficas que hoy siguen siendo valiosas. En Lituya Bay, en Alaska, una fuerte marejada y la complejidad de la navegación en aguas estrechas provocaron la pérdida de varios hombres. Aquella tragedia anticipaba que el Pacífico no era un escenario romántico, sino un entorno extremadamente hostil. Posteriormente, la expedición cruzó hacia Asia, visitó Macao, se aproximó a las costas de Corea, una región prácticamente cerrada a los europeos, y recaló en Kamchatka. Allí, en 1787, la Pérouse tomó una decisión crucial. Envió diarios, mapas y cartas a Europa por vía terrestre a través de Rusia. Ese envío sería la última comunicación extensa que Francia recibiría. En diciembre de 1787, las fragatas llegaron a la isla de Samoa, concretamente a Tutuila. Allí se produjo un enfrentamiento con habitantes locales durante una operación de abastecimiento de agua. Murieron 12 franceses, incluido el segundo al mando, Paul-Antoine Fleurot. Las causas exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. Malentendidos culturales, tensiones acumuladas o reacciones a comportamientos percibidos como hostiles. El episodio marcó psicológicamente a la expedición. A diferencia del ideal ilustrado de intercambio pacífico, la realidad del contacto intercultural en el siglo XVIII era frágil y volátil. En enero de 1788, la Boussole y l'Astrolabe llegaron a Botany Bay, en la costa australiana. Coincidieron casi exactamente con la llegada de la primera flota británica que fundaría la colonia penal de Nueva Gales del Sur. El encuentro fue diplomáticamente correcto. La Pérouse permaneció varias semanas reparando embarcaciones y organizando provisiones. Entregó cartas, informes y mapas para que fueran enviados a Francia.
En esos documentos detalló su intención de explorar el archipiélago de las Salomón y continuar hacia el oeste del Pacífico. El 10 de marzo de 1788, las dos fragatas abandonaron Botany Bay. Ese fue el último avistamiento confirmado. Cuando los meses se convirtieron en años sin noticias, la inquietud creció. En 1791, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional aprobó una misión de búsqueda dirigida por Antoine Bruni. Resulta paradójico que, mientras el régimen que había financiado la expedición desapareciera y Luis XVI sería ejecutado en 1793, Francia siguiera destinando recursos a encontrar la Pérouse. La expedición exploró Tasmania, Nueva Caledonia y numerosas islas del Pacífico. Cartografió territorios desconocidos y aportó nuevos conocimientos geográficos, pero no logró resolver el misterio. La desaparición seguía siendo total. Pero la resolución comenzó a tomar forma décadas después. En 1826, el comerciante irlandés Peter Dillon obtuvo en Tikopia una espada europea que los habitantes atribuían a un naufragio en la isla de Vanikoro, parte del actual archipiélago de las Salomón. Intrigado, Dillon investigó y en 1828 viajó a Vanikoro. Allí encontró restos inequívocos de embarcaciones europeas como anclas, cañones, utensilios y fragmentos estructurales. El navegante francés Jules Dumont confirmó posteriormente la identificación. Se trataba de los restos de la Bugel y de la Astrolabe. Las investigaciones históricas y arqueológicas sugieren que ambas fragatas encallaron en los arrecifes de Vanikoro durante una tormenta violenta. Una de ellas habría quedado destruida de inmediato. La otra habría resistido parcialmente antes de sucumbir. Testimonios orales recogidos en el siglo XIX indicaban que algunos marinos sobrevivieron y permanecieron un tiempo en la isla. Se habla de la construcción de una pequeña embarcación con restos del naufragio y de un intento de abandonar Vanikoro. No existen pruebas concluyentes de que ese intento tuviera éxito. Excavaciones realizadas en el siglo XX y XXI han recuperado instrumentos náuticos, porcelanas francesas, piezas de artillería y objetos personales que confirman la identidad de los barcos y la presencia prolongada de europeos tras el desastre. Aunque parte de los diarios y mapas habían sido enviados previamente desde Kamchatka y Botany Bay, una enorme cantidad de material científico se perdió. La expedición llevaba colecciones botánicas, registros astronómicos y observaciones geográficas acumuladas durante 3 años de navegación. La desaparición simbolizó el riesgo inherente a la exploración ilustrada. Conocimiento y muerte viajaban en los mismos barcos. Existe una tradición, no completamente documentada, según la cual, antes de su ejecución, Luis XVI preguntó: ¿se tiene noticias de la Pérouse? Sea cierto o no, la frase ha sobrevivido como metáfora. Representa la persistencia del interés científico incluso en medio del colapso político. La expedición de la Pérouse fue el último gran viaje patrocinado por el antiguo régimen francés. Desapareció justo cuando Europa entraba en una era de guerras revolucionarias y napoleónicas. Hoy sabemos dónde terminó la expedición, en los arrecifes de Vanikoro, pero todavía quedan preguntas abiertas. ¿Cuántos hombres lograron sobrevivir al naufragio inicial? ¿Cuánto tiempo permanecieron en la isla? ¿Hubo un intento real de regresar a Europa? La arqueología submarina continúa aportando detalles, pero el destino final de los posibles supervivientes sigue siendo una incógnita. La historia de la Pérouse no es solo la crónica de un naufragio, es el relato de una época en la que el conocimiento científico era una forma de poder y prestigio nacional. Su desaparición convirtió una misión ilustrada en leyenda. Durante casi 40 años, Europa no supo si aquellos hombres estaban muertos, cautivos o perdidos en alguna isla remota. Bajo las aguas del Vanikoro descansan los restos materiales de la expedición, pero el verdadero legado de la Pérouse es mucho más amplio. Nos recuerda que la exploración siempre ha sido una combinación de ambición, curiosidad y riesgo extremo. En el silencio del Pacífico Sur terminó uno de los grandes proyectos científicos del siglo XVIII, y en ese silencio nació uno de los misterios más fascinantes de la historia marítima. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política,
Es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.